En el Medio Oriente, aún el día de hoy, como en los tiempos del Señor Jesús, la gente utilizaba sandalias, no utilizaban calcetines. Por lo tanto, los pies estaban sujetos a ensuciarse fácilmente de polvo, de lodo y de basura. Y era costumbre en aquellos días entonces que el esclavo tomara un lebrillo o una vasija con agua para limpiar los pies de los invitados. Lavar los pies era la ocupación del esclavo. Y no importaban cómo estaban los pies, podían estar enfermos, podían estar malformados, tener callos, juanetes. Y sin embargo, el esclavo tenía que lavar esos pies. Si eran los pies de una dama o los pies de unos jovencitos, pues era más fácil lavarlos. Pero ya los pies de las ancianas y los ancianos o los pies de los caballeros, no era tan agradable lavar esos pies. Pues quiero decirles, mis amigos, que estos pies se comparan a nuestro corazón. Nuestro corazón, si somos creyentes en Jesucristo, está sujeto a ensuciarse continuamente con el pecado, con las cosas de Satanás, y también a ser afectado fácilmente por los problemas, sinsabores, amarguras, críticas, calumnias, traiciones, persecución, aun de aquellos que amamos. Entonces, así como el pie estaba tan a la intemperie, abierto al polvo del camino, así nosotros estamos constantemente recibiendo el polvo del camino de la vida. Pero bendito sea el Señor que en esta mañana tenemos una respuesta para esos pies, para esos corazones que se ensucian. Pero estos pies sucios también pueden representar el corazón de alguna persona que se encuentra en esta mañana aquí, que durante el transcurso de su vida ha ensuciado su corazón de muchos pecados, de malas acciones, malas palabras, malos sentimientos, malos pensamientos, y ahora mismo tu corazón, mi querido amigo, está sucio de tantos pecados que has cometido. Recuerdo que mi abuela tenía un baúl y ahí guardaba muchos recuerdos, entre otras cosas, algunos armas que mi abuelo utilizó en la Revolución Mexicana. Y me gustaba ir cuando mi abuela abría ese gran baúl. Ahí tenía cosas guardadas de muchos años, y aún jabones, y el olor a los jabones, un jabón de un aroma precioso. Siempre cuando abría ese baúl me gustaba olerlo y también ver lo que mi abuelita tenía ahí. Y posiblemente en esta hora hay alguna persona que diga: yo creo que mi corazón es como ese baúl. He estado almacenando toda suerte de pecados, de cosas malas, y ahí las tengo almacenadas. Y he pensado que algún día esas deben de desaparecer. Sin embargo, no desaparecen. Ahí están. Pero para ser sincero, mi amigo, nunca va a desaparecer, ni en esta vida, ni en el más allá. Yo recuerdo que allá en una colonia, en el sur de la Ciudad de México, vino una señora a platicar conmigo después de una plática como estas que presenté en aquel lugar. Y esta señora me dijo: llevo 36 años de casada. Y quiero decirle que los primeros 6 meses de casada, yo engañé a mi esposo. Y llevo 36 años de casada y no se me puede quitar de la mente la culpa de esos 6 meses de infidelidad. Llevaba 36 años y en ese baúl de su conciencia tenía la carga de su pecado. Había ensuciado sus pies de infidelidad
y ahora sentía la carga más que nunca y no se le borraba. Pero en ese día yo le dije: señora, pídale a Cristo el perdón de sus pecados. El Señor le quiere perdonar todos sus pecados. Y recuerdo en ese día, ella se puso de rodillas y le pidió a Cristo el perdón. Y después de hacerlo me dijo: me siento como si nunca hubiera pecado. Y después de esa serie de mensajes, la última noche, eso sucedió como el martes o miércoles, volví a hablar con ella y le pregunté: ¿cómo se siente, señora? Y me dijo: hermano, siento como si nunca hubiera pecado. Cuán grande es el poder de Cristo, pero cuán tremendo es tener el corazón sucio de pecado y no poder ser limpio por ningún concepto, excepto por la sangre de Cristo Jesús. Y hay personas que están llegando al borde de la muerte y no tener el perdón de sus pecados. Recuerdo también visitando el hospital de neurología, también en el sur de la ciudad, fui a visitar un abogado. Estaba acostado boca abajo, le habían hecho una trepanación, tenía cáncer en la cabeza. Y entonces yo, pensando que él estaría abierto a las cosas de Dios por cuanto estaba a punto de morir, para mi tristeza, y me dolió grandemente el corazón, este hombre era bastante ateo, rebelde a las cosas de Dios. Estando él moribundo y veía cómo él rechazaba a Jesucristo, cómo él mantenía en su corazón tantas ideas materialistas y escépticas. Y quiero decirles que aunque me habían dado 10 minutos nada más de permiso para hablar con él, y venía cada rato la enfermera a decirme que ya me fuera, hermanos, yo no salí de ese hospital hasta que ese hombre le entregó su corazón a Jesús. Pero fue una lucha tremenda, porque él tenía la carga de su pecado y no quería arrepentirse de su maldad. Había ensuciado su corazón en el polvo del camino de la incredulidad, y aún al borde de la muerte no quería cambiar sus caminos. Pero dice la palabra del Señor que en ese momento nuestro Señor Jesucristo, al estar sentado con sus discípulos, dice la Biblia que se levantó de la mesa. Se levantó de la mesa porque tenía un objetivo: iba a lavar los pies de sus discípulos. Y hace 2000 años ese Señor Jesús también se levantó de su trono celestial, excelso y majestuoso, más bello que la imagen o la escena más hermosísima que nosotros podamos imaginar. Cristo Jesús estaba gozando de esa presencia divina de su Padre en gloria, recibiendo las alabanzas de los serafines y de los arcángeles, pero Él se levantó de su augusto trono, porque Él tenía en mente, por amor de ti y por amor de mí, hacer el más grande de los milagros, junto con la salvación de los pecadores, el de encarnarse, el de tomar la forma de un ser humano como tú y como yo, para de esa forma ir a la cruz del Calvario y morir por tus pecados y por los míos. Entonces, hace 2000 años el Señor Jesucristo se levantó de su trono de gloria para venir aquí a la tierra. Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo se despojó de su manto. El Señor se anonadó a sí mismo. Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo se puso una toalla para ser siervo, empezar a tomar el lugar de esclavo. Y asimismo el Señor Jesucristo tomó la forma de un ser humano, pero un ser humano maravilloso, Jesucristo, el cual nunca hizo maldad y no hubo pecado en su boca. El Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Él tomó la forma de un hombre, pero fue a la cruz del Calvario para que con su sangre pudiese lavar nuestros corazones. Y es lo que hizo Cristo Jesús en aquella ocasión. Tomó una vasija llena de agua y después un lebrillo, llenó ese lebrillo de agua y empezó uno a uno de sus discípulos para lavarle los pies. Se dirigió a ellos y tomó los pies de Bartolomé sucios y lavó bien lavados los pies de Bartolomé.
Y después con esa agua lavó los pies de Tomás. Y llegó hasta Judas. Y también lavó los pies a Judas. Bendito sea el Señor. Con sus manos sacrosantas y maravillosas, Él estaba lavando los pies de sus amados discípulos. Él amaba también a Judas. Y quiero decirte que el Señor Jesús en el día de hoy está haciendo lo mismo con nuestros corazones. Él tomó el corazón de esta señora que te mencioné allá en el sur de la ciudad de México, lleno de pecados, de infidelidad y otros pecados más. Y el Señor Jesús con sus manos tomó este corazón y lo limpió con su sangre preciosa. Él lo limpió con su sangre que derramó en la cruz. Y por eso esa mujer dijo: siento como si nunca hubiera pecado. Y este hombre allá en el hospital, Cristo Jesús tomó este corazón cuando Él se lo entregó, y el Señor limpió este corazón, y este hombre poco después murió. Pero Él está ahora con Cristo en el cielo, porque Jesús con su sangre limpió el corazón de un hombre incrédulo. Y ahora el Señor Jesucristo está haciendo lo mismo. Como lo hizo allá en el aposento alto, lavando los pies de sus discípulos, hoy en este día domingo, el Señor Jesús con sus manos santísimas y con su sangre purísima está lavando hoy mismo cientos de corazones que han tenido la confianza y el amor suficiente de entregarle su alma a Jesús para que el Señor la limpie con su sangre preciosa. Pero también puede ser que en esta hora haya alguna persona, algún hermano en Cristo, que traiga su corazón también cargado del polvo de los problemas, cargado del polvo de alguna inquietud, de alguna necesidad. Quiero decirte que el Señor Jesucristo es suficiente. Una ocasión allá en Río Verde, estado de San Luis Potosí, teníamos un campamento, y vino un joven muy cristiano a verme, y dice: Guillermo, me siento muy inquieto. Fui a ver la película El Exorcista, y desde ese día no tengo paz en mi corazón. Yo en las noches ando deambulando por el centro de la ciudad. Me siento muy mal. No sé cómo quitarme eso. Ando mal, me dice. Y era un muchacho cristiano. Es un muchacho cristiano, ahora es un pastor allá en el estado de Chihuahua. Ando mal, mis amigos, porque la obra satánica ensucia la mente y el corazón de las personas. Y no necesariamente como meter la mano en el lodo y que la mano se ve sucia. No, este tipo de suciedad es diferente, es una suciedad espiritual. Cuando un espíritu maligno toca nuestra mente y nuestro corazón, nos ensucia. Por eso dice el Señor que todo aquel que invoca el nombre de Jesús debe de apartarse de iniquidad. Apártese de iniquidad. Todo aquel que invoca el precioso nombre de Jesús. Y este muchacho había tenido contacto un poquito con lo oculto, simplemente viendo aquella película. Y déjame decirte, tuvo que orarse fuertemente por este muchacho. Y finalmente, este muchacho quedó completamente liberado. Pero lo liberó Jesucristo. Cristo tomó ese corazón ensuciado por ese demonio y lo limpió y quedó libre. Dice: me siento ahora bien, me siento mejor. Por eso en esta noche yo quiero decirte, mi amigo, el Señor Jesucristo toma nuestros corazones para limpiarlos de las cosas que nos están abatiendo y dejarnos más blancos que la nieve. Ve a tu corazón a Cristo, en Él está la respuesta. No importa el problema, déjaselo en las manos de Jesús y Él lo va a resolver. Él todo lo puede. El problema nuestro es que a veces nosotros dudamos. Pero deja tu corazón en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él lo puede resolver. Pero nunca pospongas una decisión. Nunca pospongas una decisión de entregarle tu corazón a Jesús. Estaba precisamente ayer leyendo en un mensaje la historia de un predicador que tuvo una experiencia tremenda. Dice que una hermana le estaba platicando algo de su hija.
Dice, fíjese hermano, mi hija el domingo pasado asistió al culto. Ella había ido a una escuela llamada cristiana, pero algo sucedió, pero ella se enamoró del baile. Y entonces usted estuvo haciendo llamamiento. Y yo no sabía lo que estaba pasando, pero ella me comentó después, cuando estábamos lavando los platos. Dice, fíjate mamá, que cuando el pastor hizo el llamamiento para aceptar a Cristo, dice, yo me agarré de la silla. Quería pasar, pero tú sabes que tengo el vestido nuevo y el miércoles va a haber un baile y voy a estrenarlo. Pero al siguiente domingo me voy a entregar a Jesucristo. Dice, yo le dije a mi hija, hija mía, pero ¿cómo es posible que tú hayas rechazado a Jesús solamente por tu vestido y por ese baile? Dice, mamá, dice, es que tengo que estrenar ese vestido y quiero ir al baile el próximo miércoles. El miércoles llegó ya muy noche, entrada la madrugada, con un frío tremendo. Y la muchacha perdió el conocimiento por una alta temperatura, por causa de una pulmonía fulminante que le dio. Vinieron a verla 5 médicos, esta es una historia auténtica, verdadera. 5 médicos la vinieron a ver y no pudieron hacer nada, no recobró el conocimiento. Y el sábado, antes del domingo, esta muchacha había muerto. Y el hermano que practica esta historia dice, yo nunca jamás voy a olvidar los gritos de desesperación de esta madre cuando se estaba bajando el ataúd. Decía ella, el baile se llevó a mi hija al infierno, el baile se llevó a mi hija al infierno. Dice, nunca podré olvidarme de esas palabras. Esta chica está perdida ya, porque ella pospuso una decisión. Hay que tener mucho cuidado en no entregarle el corazón a Jesús cuando Él nos llama para ser salvos. Y dice la palabra del Señor que llegó Jesucristo a donde estaba Pedro. Y Jesús iba a tomar los pies de Pedro y los hizo para atrás. Señor, me vas a mí a lavar los pies. ¿Cómo es posible tú, mi Salvador, el Mesías, vas a lavarme los pies? No, Señor. Y Jesucristo dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y entonces Él estiró los pies para que el Señor los lavara, pero le dice, Señor Jesús, no solamente los pies, sino también todo el cuerpo. Le exageró ahora y dice, Pedro, solamente los pies. Tú te bañaste, dice el Señor. El que está lavado, el que está bañado, pues he ensuciado solamente los pies en el camino, solamente te he pedido los pies para lavar. Y quiero decirte, hermano y amigo, que en esta mañana el Señor Jesucristo quiere que seamos exactos en nuestra manera de interpretar las Sagradas Escrituras. Porque el Señor nos dice una cosa y a veces le quitamos o a veces le aumentamos. El Señor Jesucristo ha puesto en las Sagradas Escrituras la forma en que nosotros podemos alcanzar la salvación. Y esta forma es muy sencilla. Es mediante la fe en el sacrificio de Jesucristo. Si yo confío que Cristo Jesús murió en la cruz por mis pecados, que Él derramó su sangre por mí, mis pecados fueron perdonados. Si he puesto mi confianza en el sacrificio de Jesús. Y hay personas que creen que hay que hacer algo más, que es demasiado poco lo que hay que hacer para hacer la salvación. Pero Jesucristo nos dice una y otra vez más, a través de sus profetas, que es mediante la fe, mediante el creer en Jesús. Cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesús. Y se utiliza el verbo creer y será salvo. Cree. Y después el apóstol Pablo dice, por gracia
sois salvos por medio de la fe. Y muchas personas, como el apóstol Pedro, dice: Señor, eso es demasiado para mí, no quiero, Señor. O Señor, todo el cuerpo. No estaba interpretando exactamente las palabras del Señor Jesucristo. Hace unos días, estando en una campaña en Monterrey, precisamente fue la semana pasada, vino un joven que se llama del grupo Soldados de la Cruz. Traía la Biblia, se veía puesto el muchacho entero, con mucho denuedo hablaba. Y entonces, cuando él pidió dinero para su organización, le pregunté que si él estaba seguro que era cristiano, que si era salvo. Dice: sí. Dice: yo creo que soy cristiano. ¿En qué basas tu seguridad? Dice: en que he sido bautizado y en que estoy predicando la palabra de Dios. Le dije: Lío, pues lo siento mucho, pero eso no dice la palabra de Dios, que así encontramos la salvación. Es mediante la fe en la sangre de Cristo. Dice: a mí me limpió los pecados el agua del bautismo. Y me buscó ese pasaje donde dice que el que cree fuere bautizado. Yo le dije: bueno, pero ¿qué acerca de y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado? Y mis queridos hermanos, empezó un diálogo bastante interesante, y el Señor lo llevó al rincón para que este joven se diera cuenta que era mediante la sangre de Cristo Jesús. Y él ya no sabía por dónde irse. Sabía que la sangre podía perdonarle, pero lo que hizo Pedro: Señor, no solamente los pies, todo el cuerpo. Le estaba añadiendo. Dijo: sí, dice, la sangre de Cristo limpia, pero también el bautismo. Y tengo que guardar el sábado para poder alcanzar la salvación. Y él rechazó esta invitación de recibir a Cristo por causa de que él estaba añadiendo a la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, debemos de conocer muy bien la Biblia. Debemos de leer mucho la palabra de Dios. Debemos de meditar muchísimo en la Biblia, interpretarla tal como es y tomar la palabra exacta de Dios, no añadirle, no quitarle, y esta palabra de Dios va a funcionar en nuestras vidas. Pero quizá en esta mañana hay alguna persona que diga: oiga, a mí me gustaría que, así como el Señor Jesucristo le limpió los pies a los apóstoles, me gustaría mucho que el Señor Jesús me limpiara el corazón. Y yo quiero que en esta mañana, yo no quiero posponer una decisión como lo hizo aquella chica y perdió su alma. Yo quiero que hoy el Señor me limpie mi corazón, porque tengo años de estar pecando y mi corazón está sucio. Pero Cristo ya derramó su sangre y quiero que Él hoy me limpie. Cristo lo quiere hacer en esta mañana por ti. ¿Quiénes serán sus ojos todos, por favor? Voy a hacerte una pregunta en esta mañana. Quiero que levantes tu mano si tienes la seguridad de que el Señor Jesús ya te limpió tu corazón de pecado. Si tienes la seguridad en esta mañana de que el Señor Jesús vive en tu corazón y de que si tú murieras en esta noche irías al cielo, quiero que por favor levantes tu mano si estás seguro, sin sombra de duda, de que tus pecados han sido perdonados y limpiados. Levanta tu mano si tienes la seguridad. Pero si tienes una duda, no levantes tu mano, por favor. Bajen sus manos. Varios de ustedes no pudieron levantar su mano. Yo te invito en esta mañana para que le entregues tu corazón al Señor Jesús. Él te quiere limpiar de tus pecados. No le añadas ni le quites. Jesucristo dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cristo murió por nosotros. Todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Si en esta mañana, mi amigo, tú quieres entregarle tu corazón a Jesús para que Él te perdone, no te hemos hablado de un sacramento, ni de una religión, ni de una iglesia. Te estamos hablando de una persona de carne y de hueso llamada Jesús, que está entronizada ahora mismo a la diestra del Padre. Él es Dios y está aquí por su Espíritu Santo. Él quiere que tú le entregues tu corazón. Te suplico que allí en tu lugar
recibas a Jesús. Recíbelo con estas palabras, por favor. Señor, con un arrepentimiento sincero de mi pecado, con un quebrantamiento sincero de mi corazón, te abro la puerta. Ven a mi corazón, Señor Jesús. Ven a mi corazón en este momento, porque hay lugar en mi corazón para ti. Ven a lavarme, Señor, con tu sangre, de toda mi iniquidad y pecado. Echa fuera a Satanás, Jesús. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Amén.